siempre es oportuno hablar de Sarmiento, porque Domingo Faustino Sarmiento, ayer se habló mucho y se publicó otra vez su foto póstuma, ¿no? La foto de Sarmiento ya sin vida, en la poltrona. Y hasta en ese momento tan impactante y él fue sublime. Sarmiento fue siempre sublime. Un hombre que consagró su vida a sentar las bases de las bases más sólidas de la Argentina. Fundó casi todas las instituciones que perduran hoy y que, de haber sido correspondidas con una administración transparente, sensata, eficaz, eficiente e institucional, hoy sería otra la situación del país. Un hombre probo, decente, que consagró con pasión todo lo que hizo en la vida. Todo lo que hizo lo hizo con una inteligencia superior y una pasión increíble. Desde dejarnos la base de la escuela de enseñanza pública en Argentina, que la distinguió del resto del continente, inclusive en el mundo, puso a Argentina en un lugar de privilegio, sino que además fundó una gran cantidad de institutos de formación civil y castrense que fueron la base del progreso de la Argentina. Ayer se festejó el Día del Maestro. ¿Por qué? Porque se recuerda el día en que él pasa a la inmortalidad. Pero Sarmiento prácticamente desde niño comenzó a transitar, sin proponérselo, el camino de la inmortalidad. Ayer estaba hablando conmigo, después se iba a un homenaje en La Recoleta, donde descansan los restos de este verdadero genio que fue Domingo Faustino Sarmiento, y yo le decía ayer al doctor Diego Barovero, el titular del Instituto Nacional Idigoseniano, y abría la nota así, le decía: Diego, Sarmiento fue un hombre que vino del futuro. Ahora lo tenemos en línea. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo ayer lo de Recoleta? Muy bien, muchísima gente, por supuesto. Afortunadamente había mucha gente, quiere decir que la memoria, la figura, el recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento están más vigentes que nunca. Tenemos conciencia de lo que significa el legado de Sarmiento, lo que hizo. Por eso cuando vos decías vino del futuro, sí, claro, vino a explicarnos a los argentinos hace 100, 130, 150 años atrás lo que había que hacer para estar preparados para lo que venía. Y se dedicó a fundar esas bases para que el país estuviera preparado para vivir el futuro. Fue un hombre que se adelantó a su tiempo, fue un visionario, fue un estratega. Fíjate que mucho antes, ya cuando no era presidente, cuando era senador, cuando era gobernador de San Juan, cuando era boletinero del ejército, del ejército grande, estudió las instituciones del mundo, viajó por Estados Unidos, los demás países de América, los países europeos, ahí lo conoció a San Martín, hasta polemizó con San Martín, no obstante reconocer lo que era San Martín, y San Martín se dio cuenta de la valía de Sarmiento, pero viene de Estados Unidos y viene con la idea de la educación normal, la formación de maestras para enseñar, la formación de formadores. Y ahí además demostró que tenía una visión actualizada, porque consideraba que la educación era para hombres y mujeres. O sea, ya estaba pensando no solamente en los hombres como la fuente de soberanía popular, sino en las mujeres también. Entonces, por eso también fue un adelantado. Acá la mujer no se la enseñaba a la mujer, ¿no? Y sin embargo Sarmiento procuró la enseñanza femenina, la capacitación. Es más, digo, trajo maestras. Las maestras normales. 61 maestras normales de Estados Unidos que vinieron acá a formar los institutos de magisterio. Y como presidente, cuando en el 1860, lo que era el país, 1869, plena guerra del Paraguay, hambre, miseria, privaciones, hace el censo, el primer censo de población, y arroja un 90% de analfabetismo. Reúne a los ministros y en acuerdo de ministros dice: señores ministros, les voy a dar los lineamientos de las políticas de Estado a partir de ahora. Escuelas y más escuelas. Extraordinario, maravilloso. Lo más grande que pudo obtener el país, el genio del siglo XIX, después de los padres fundadores de la patria como San Martín y Belgrano, sin lugar a dudas Sarmiento. Y gracias a Sarmiento
gracias a Sarmiento, existe la República Argentina, sus instituciones educativas, sus instituciones científicas, el observatorio meteorológico, el observatorio astronómico, el colegio militar, la escuela naval. O sea, maravilloso todo lo que hizo Domingo Faustino Sarmiento. Y además era un convencido que la educación era la base para una verdadera democracia, la igualdad entre iguales. Había que estar formado, educado, por eso su polémica con Juan Bautista Alberdi, que decía gobernar es poblar. Y él decía, gobernar es educar. Porque hasta con el ejemplo educaba a Sarmiento. Como cuando era gobernador y quería que pintaran con cal los frentes de los ranchos, y como no le hacían caso, salió él con un tachito de cal a pintar el frente de la casa de gobierno, y como les daba vergüenza a los sanjuaninos, dijeron, ¿cómo lo va a hacer el gobernador? Y nosotros no, y salieron todos a pintar sus frentes. Diego, y además, ayer lo destacabas, su presidencia, en el marco de una serie de presidencias brillantes, marcó también el rumbo, ¿no? Marcó el camino de cómo debía construirse un país claramente con una visión integradora desde lo social, desde lo educativo, y también desde lo político e institucional, sin lugar a dudas. A él le toca suceder a Bartolomé Mitre, con el que habían luchado juntos muchísimas veces y en determinado momento se separan y se pelean políticamente, y le toca anteceder al presidente Avellaneda, que no casualmente había sido su ministro de Educación. Fíjate, el hombre de las políticas públicas más importante, Domingo Faustino Sarmiento, termina siendo el que lo sucede. De Avellaneda, ya hemos hablado. Un día vamos a hablar de Avellaneda. El más joven de la Argentina. Mamita Avellaneda. 37 años tenía cuando llegó a presidente Avellaneda. Chingolo le decían. Qué bárbaro. Una maravilla. Estuve de visita días pasados en el Museo Histórico Sarmiento. Ayer se reinauguraron unas salas con una exposición, pero yo estuve en la otra parte, en la parte que ya tiene la muestra permanente, donde de alguna manera tenés no solamente lo que tiene que ver con Sarmiento y su vida, una magnífica colección, no solamente mobiliario, objetos, obras literarias de él, sino que también está el recuerdo de aquel momento del 1880, cuando esa era la municipalidad de Belgrano, y hacia allá se traslada el gobierno federal del presidente Avellaneda para resistir durante las invasiones y los combates que desata la provincia de Buenos Aires, resistiendo la federalización de la ciudad. Así que mirá si hay historia para contar, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que quisieron, un día escuché una crítica en la tiranía pasada, de la madera con la que estaba hecho un escritorio de Sarmiento. Digo, hemos tocado un nivel de pavada, pero no pudieron hacer nada con la figura de Sarmiento. No, Sarmiento es demasiado grande para que las pequeñeces de los mortales que contemporáneos podamos llegar a hacer mella en su figura. Fue realmente genial en todo sentido. Hasta el Malbec introdujo. Hasta el Malbec. Que hoy es mejor que la fuente, que la raíz. Los franceses reconocen que el Malbec argentino ha mejorado. Exactamente. Qué increíble. Volvamos a la educación. Cuando vos decís fundó, es así, él creó las bases de institutos que formaron generaciones de una Argentina brillante, esperanzadora, la Argentina de las leyes de inmigración, es decir, sentó realmente las bases. En 6 años él duplicó la cantidad de establecimientos educativos que tenía la Argentina. O sea, lo tomó, como decís vos, como una verdadera política de Estado. Y por eso venía con esa idea de la gente, de los norteamericanos, donde él estuvo como embajador durante parte de la presidencia de Mitre, y venía con esa visión también de una sociedad distinta, una sociedad con otra formación, con una formación claramente igualitaria, porque los Estados Unidos nacieron como república después de su independencia de los ingleses. Ahí trabó amistad con el matrimonio Mann, se formó muy bien, incluso obtuvo. Él no era un universitario, él fue un autodidacta en todo sentido, había tenido desde niño el apoyo de su tío clérigo, y sin embargo él viene a la Argentina como doctor en Derecho de la Universidad de Michigan, que él decía la Universidad de Michigan. Exactamente. Doctor en Michigan. Todos tienen que agradecerle porque hasta el mismísimo Vélez, Casi su suegro Vélez, eso te digo. Él noviaba con la hija, con Aurelia Vélez. Qué bárbaro. Pero Vélez fue como podríamos decir, su alter ego, sí. su ministro del Interior,
el redactor de los códigos, del código, el código Vélez, código de comercio, mamita. Que son, que fueron, porque hoy ya no están vigentes, está el código unificado, pero fueron dos maravillas de su época. Y Sarmiento hasta tenía esa visión, la de la estructura de un Estado de Derecho que pudiese regular también con normas de fondo la vida de la ciudadanía, la organización de su comercio, de su industria. Por eso el comercio, por eso el telégrafo, por eso el ferrocarril, el magnífico desarrollo del ferrocarril. Y le tocó gobernar en plena guerra, con fiebre amarilla en Buenos Aires, y sin embargo salió adelante. Yo sé que él hubiese querido tener una presidencia con más lucimiento, y como muchos de nuestros grandes hombres, procuró volver a ser presidente. Le pasó a Mitre, no lo logró nunca. Le pasó a Sarmiento, que casi estuvo a punto de ser presidente en el 80, y le birlan la presidencia la famosa Liga de Gobernadores, claro, que lo apoya a Julio Argentino Roca. Él quería sucederlo a Avellaneda. Otro fenómeno, Roca. Y se fue hasta el Senado, que él era ministro y había renunciado, pero se dio cuenta que había una trama política detrás de todo, y se fue hasta el Senado, no siendo senador y no siendo ya ministro, y en plena sesión, como era Sarmiento, que era magistral, entró y dijo ese famoso discurso. Una vez se dice esa frase, ¿de dónde viene? Y él grita: traigo los puños llenos de verdades, existe una liga de gobernadores que suplanta la soberanía popular. Denunció ahí esos acuerdos superestructurales de cúpula entre políticos. Hicieron mucho los hombres de nuestra república también, pero también pasaron este tipo de cosas, y por eso Sarmiento, que era un fenómeno en todo sentido, tuvo la entereza de ir y decirlo y denunciarlo y combatirlo desde el diario El Censor hasta el día que se muere. Por eso termina exiliado en el Paraguay, y se muere allá en el Paraguay, al que le guardaba muchísimo cariño, además por la temperatura, el clima le hacía bien por sus problemas de salud, sus problemas respiratorios, pero él quedó con el Paraguay en una sensación de deuda personal. Él puso fin a la guerra del Paraguay, claro, y sentó las bases de una paz mucho más justa. Mientras el imperio del Brasil se dedicó a expoliar al Paraguay con las indemnizaciones de guerra, y hasta territorialmente lo diezmó, Sarmiento, que era un genio, dijo: la victoria no da derechos, y la Argentina no percibió esas indemnizaciones de guerra, más que algunas que otras. Qué ejemplo, ¿no? Extraordinario lo de Sarmiento, desde todo punto de vista. En Paraguay lo idolatran, en Paraguay lo quieren muchísimo. Es el padre de los partidos políticos modernos. Exactamente. Es el padre de los partidos políticos modernos. Con él se formó Aristóbulo del Valle, que estuvo en los orígenes de la Unión Cívica. Se formó Leandro Alem, que fue el fundador de la Unión Cívica Radical. Se formó Hipólito Yrigoyen, a quien designó 2 veces. A los 20 años lo nombró comisario Valvanera. Y ya adulto lo nombró profesor de la Escuela Normal de Maestras, la de la calle Córdoba y Riobamba, en las cátedras de Historia, Instrucción Cívica y Filosofía. Diego, gracias por lo de ayer, también por lo de hoy, y esperemos que nunca más nadie intente reescribir la memoria de Sarmiento y nos dejen en paz con él y a él en paz con nosotros. Sarmiento se va a sobreponer solo, como le pasó, ¿no es cierto? Aunque creen un dibujito animado para maltratarlo, Sarmiento se va a reponer solo, porque cuando uno va a las fuentes, ahí encuentra la genialidad y la magnificencia de su figura, de su pensamiento. Diego, gracias otra vez. Ayer, ¿quién habló ayer en la Recoleta? Guillermo Jaime Echeverri, el presidente de la Academia Nacional de Educación y ex rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Todo dicho. Una maravilla. Estuvimos juntos, muy lindo acto, hermoso, realmente. Diego, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, querido. Gracias, un abrazo grande a todos. Chau. Un fuerte abrazo. El doctor Diego Barovero es el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, un hombre regio, un hombre regio.